Capítulo 19. Ritos y ceremonias. Para muchos occidentales modernos existe una confusión entre los ritos y las ceremonias. Confusión común para quienes solo ven lo exterior, sin comprender el fondo. En este sentido, es conveniente explicar que mientras los ritos son los vehículos indispensables de la transmisión de la influencia espiritual, sin los cuales sería imposible efectuar contacto con el orden superior, las ceremonias son un despliegue más o menos grande de pompa exterior. Ahora bien, cabría preguntarse por qué se usan elementos de ceremonia dentro de un rito. Pues se trata de cierta concesión, pues los hombres y no los ritos, quienes requieren de la ceremonia para alcanzar cierto grado de orden mental y emocional, es decir, psíquico. Por todo esto, tiene sentido en una organización exotérica, pues al aceptar a todos, necesita colocar a sus participantes en un apropiado estado psicológico para recibir la influencia espiritual. En una organización iniciática, no debería de hacer falta estos elementos de ceremonia, pues se supone que al ser una élite la que participa de los ritos, su disposición mental ya es una condición previa, a menos que dicha organización ya posea cierto grado de degeneración. Finalmente, al conceder más espacio a la ceremonia en detrimento del rito, se corre el riesgo de que la letra asfixie el espíritu, error bastante común cuando existe un desconocimiento profundo de lo no humano en provecho de lo humano. En el capítulo 19, ritos y ceremonias, es importante acotar que a veces algunas formas tradicionales, como el caso del Tao, por ejemplo, aquí en Venezuela, a veces por confusión, no de los, vamos a decirlo así, no de la esencia de lo que significa el rito, sino realmente a veces por problemas de traducción, como hemos hablado en otras oportunidades sobre los orientalistas, que a veces los occidentales buscan traducir la esencia del oriente y lo que hacen es buscar una palabra que realmente no es correcta, que no es la apropiada, a falta de una verdadera comprensión de lo que se está hablando. Entonces, se ha planteado en el Tao que lo que ellos efectúan es ceremonias, y de hecho lo mencionan así, te invitan a los actos de ceremonia del Tao. Realmente son ritos, no son ceremonias, pero por la mala traducción y porque ellos realmente, vamos a decirlo así, no han sido bien guiados por personas que manejen bien la lengua y entiendan el sentido tradicional de estas palabras, entonces lo traducen simplemente como ceremonia. Entonces, es bastante, vamos a decir así, algunos iniciados pueden tener este tipo de confusión. Sin embargo, aclaramos de una vez que no se trata de un problema del Tao en sí mismo, sino de la traducción que se utiliza hacia el español de decirle ceremonia cuando realmente estamos hablando de un rito. Lo habíamos mencionado igualito cuando se hablaba que si de la filosofía oriental o de que si la religión oriental, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando realmente de la tradición. Pero bueno, también es importante en otras acepciones que tienen que ver con estas diferencias entre el rito y la ceremonia, lo que significa el drama sagrado y lo que significa el psicodrama. Dentro del contexto ritual también vamos a ver lo que es el preparativo para recibir la transmisión de la influencia espiritual. Este preparativo es el psicodrama. Y la transmisión de la influencia espiritual en sí misma es el drama sagrado. Entonces, podemos ver elementos ceremoniales, podemos ver psicodrama y podemos ver el drama sagrado. A veces, como bien lo menciona el autor, la ceremonia ocupa tanto espacio y generalmente es lo que más se recuerda. Las personas después que participan en este tipo de eventos se quedan hablando generalmente del carácter ceremonial o del psicodrama, es lo que más le llama la atención. Mientras que el drama sagrado es generalmente lo más sutil, casi que imperceptible, es la conciencia pura la que la determina. Entonces las personas, en el caso por ejemplo de la masonería, muchos iniciados siempre hablan de los famosos viajes, de los viajes de los elementos.
tierra, aire, agua, fuego, dándole como el mayor peso, porque precisamente fue el preparativo para hacer este psicodrama para poder recibir la transmisión de la influencia espiritual. Sin embargo, como veremos en capítulos más adelante, es a medida que el iniciado va avanzando, cada vez lo sutil es lo que tiene más preponderancia. Y se puede ir poco a poco prescindiendo del psicodrama. Efectivamente, como estamos hablando de profanos que están ingresando a la orden, el psicodrama tiene que tener un rol bastante completo, a pesar de que está siendo seleccionada en una élite, como se mencionó también, que se tiene que tener una serie de cualificaciones por la exteriorización que ha tenido la escuela, ha tenido que hacer cierto énfasis en esta parte ceremonial y en la parte también del psicodrama. El carácter ceremonial, para terminar de ahondar un poquito más en el capítulo 19, también ayuda, por así decirlo, en muchas formas tradicionales, en poner a todos en sintonía, a todos los miembros. Recordemos que en el carácter exotérico entra cualquier persona. Entonces, por eso es importante que todos entren en esa suerte de sintonía. Vemos en muchas sectas y en muchas religiones cómo ponen de repente ciertas canciones, ciertas situaciones que colocan a todos los individuos como preparativo para que luego puedan entonces abrir los trabajos, vamos a decirlo, dentro de la religión o dentro de la secta. Generalmente es lo que ocupa más tiempo y generalmente es lo que a las personas más le llama la atención. Es lo que las personas después recuerdan gratamente en muchos de estos escenarios. También tiene que ver con ese egregor, con ese corpus psíquico colectivo que se va generando para que todos armonicen y estén en esa misma sintonía. Entonces también puede darse un ágape, puede darse un compartir al final del rito, en el cual todos los miembros después puedan hablar y conversar y conocerse mejor, y ahí poco a poco se va formando también, consolidando la unión entre los participantes de ese mismo egregor. Capítulo 20, a propósito de la magia ceremonial. Aclarada la diferencia entre rito y ceremonia en el capítulo anterior, es importante acotar en qué consiste la magia ceremonial. La magia, como expresamos también en los primeros capítulos, se ocupa de las leyes y la producción de ciertos fenómenos. En este sentido, podemos dividir dos tipos de magia. Ceremonial, la primera, practicada por los hechiceros, consiste en una degeneración de un rito mágico, diferenciándose de los ritos religiosos y los ritos iniciáticos, en la cual el sentido exterior fue creciendo en detrimento de las normas tradicionales. La segunda, si vale la palabra, es practicada por los ocultistas, quienes realmente no efectúan nada sino la autosugestión, pues pretenden realizar ritos de pseudociencias. Es importante aclarar que las ceremonias de los hechiceros pueden generar un resultado más efectivo que el de un ocultista, y esto se puede entender si recordamos que el hechicero cumple con ciertos ritos y pronuncia ciertas fórmulas que han mantenido en el tiempo, mientras que los ocultistas simplemente realizan la parodia de un rito, aprendido por el estudio de libros y nunca provenientes de una transmisión. Es la diferencia que radica entre un cuerpo decrépito, hechicería, y un cuerpo muerto, el ocultismo. En el capítulo 20, cuando se habla de la magia ceremonial, y el autor divide a los hechiceros de los ocultistas, efectivamente, bueno, vamos a hablar rapidito de los hechiceros. Son magos negros, por así decirlo, personas que toman una tradición iniciática y la deforman, la utilizan a su propia conveniencia, generalmente asociado a las características del ego y de la individualidad. Mientras que el caso de los ocultistas, el autor Guénon tiene bastantes escritos sobre los ocultistas y sobre esta época occidental moderna que ha venido trabajando bastante el ocultismo un tiempo para acá, en donde
se utiliza cierto conocimiento de la ciencia, por decirlo más claro, del campo incluso electromagnético que todos los objetos poseen, eh, para tratar de insinuar o de manipular de que esos son una suerte de energías espirituales o del alma o de la psique, y realmente estamos hablando de un campo totalmente físico que simple y llanamente no es visible. El campo electromagnético, el que estamos hablando ahorita, un celular, ondas de radio, etcétera, etcétera, es invisible y eso no significa que sea espiritual. Simplemente son energías que no son visibles a la vista. Generalmente lo que fue el siglo XVIII, siglo XIX, tuvo bastante apogeo porque la ciencia estaba avanzando, se estaba empezando a tener descubrimiento de mucho este tipo de fuerzas y eh, para los, vamos a decir así, menos versados en estos temas, fueron manipulados y todavía hoy en día hay bastante gente manipulada por ensayos fenomenológicos que no tienen nada de espiritual, sino que simplemente tiene que ver más con el manejo de la ciencia, de la física, eventualmente también de la química. Entonces, simple y llanamente no es algo más que una parodia, pero que puede hacer que muchas personas sean impresionadas por este tipo de fenómenos y sean entonces manipuladas, vamos a decirlo así. En otros escenarios, el autor también menciona la autosugestión, cuando la persona o un colectivo incluso, se autoengaña de que está ocurriendo algo de manera colectiva, y esto también es bastante recurrente en las sectas. El corpus psíquico puede generar este tipo de autosugestiones de unas maneras más interesantes de lo que las personas a priori pudieran pensar. Finalmente, no quisiéramos dejar este último capítulo 20 sin recordar que a pesar de que hemos hablado del capítulo de la magia, capítulo 2 de este material, todavía existen ciertas confusiones, como por ejemplo pensar que la magia, la diferencia entre la magia blanca y la magia negra, tiene que ver con la intención del corazón. Esto no tiene absolutamente nada que ver, la intención del corazón. Pues, como diría alguien, una frase, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Es decir, muchas personas pueden considerar que tienen buenas intenciones. De hecho, es muy probable que casi todas las personas que han hecho algo malo lo han hecho pensando que lo estaban haciendo de buena manera. La historia de nuestra humanidad tiene múltiples ejemplos sobre esto. Las guerras, los dictadores, las personas más terribles han hecho muchas de sus acciones victimizándose y pensando que están actuando de buena voluntad. Por lo tanto, la intención del corazón realmente no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es el proceso, la técnica, el método en el cual se está ejerciendo un descenso. Es decir, se está buscando que energías superiores desciendan de manera fenomenológica en el mundo sensible, en el mundo material. Esto es lo que caracteriza justamente a la magia. Por lo tanto, sea blanca, sea negra, realmente estarían en la mismo cajón. Es decir, es un proceso de manipulación de fuerzas superiores hacia un descenso inferior. En pocas palabras, Guénon lo llamaría como un ejercicio de la contrainiciación. Por lo tanto, es opuesto 180 grados totalmente al camino del iniciado, en el cual él lo que busca es ascender, es que su estado de conciencia ascienda más bien verticalmente y hacia arriba. No buscar que gracias y milagros desciendan hacia abajo, mucho menos utilizando herramientas de la tradición para hacer esto. Por lo tanto, insistimos en esto, nada tiene que ver el tema de la intención del corazón, sino de cómo operativamente se está trabajando, cuáles son las energías que se están utilizando. Entonces, es en este sentido en el cual diferenciamos entonces el actuar del mago
versus el iniciado. El iniciado busca ascender su conciencia a través de la teoría. No que nada se manifieste de manera fenomenológica, sino el más bien tener grados de espiritualidad y de comprensión a la unicidad mayor.